En el video anterior nos dedicamos a hablar sobre sujetos que, contrario a lo que muchos podrían pensar, realmente pueden llegar a ser muy seductivos, empezando a tener relaciones de forma duradera siempre y cuando sea de su conveniencia. Estas personas llegan a relacionarse más con un tipo de personalidad psicopática, donde podemos ver un claro ejemplo en el asesino Ted Bundy, que a pesar de todo lo que estuvo haciendo, muchas personas lo llegaron a considerar encantador y sumamente atractivo. En contraparte tenemos algunos otros criminales, incluso en la ficción, como el Joker de la película del 2019, donde si bien no era precisamente un encanto como Ted Bundy, llevaba más o menos el mismo lineamiento. Estás en tu canal de salud mental, bienvenidos a Psicofer. El tema de hoy, sociopatía. Al empezar, me gustaría decirte que realmente no existe como tal una diferenciación muy exacta sobre cuál es la diferencia o si existe como tal una diferencia entre la psicopatía y la sociopatía. Pero de acuerdo a la investigación que yo he realizado y a lo largo de los años en los que he estado en la carrera, como tal, yo sí creo en que existe una división entre estos dos tipos de personalidades y enseguida te voy a dar las razones de por qué lo considero. En 2005, en el libro titulado El sociópata de la puerta de al lado de Martha Stott, la autora decía que 1 de cada 25 norteamericanos no tenía conciencia, una diferencia radical entre una persona que es sociópata y una que no lo es. Muchos especialistas han tratado de ver cuál es el origen de esta personalidad o tipo de enfermedad. Se relaciona casi siempre con el trastorno narcisista, con el trastorno límite de la personalidad y, como lo vimos antes, con el trastorno antisocial. El trastorno sociopático de la personalidad es aquel que no permite que se adhieran a las normas, leyes y reglas de la sociedad. Se puede detectar desde los 15 años de edad y estos individuos también pueden presentarse desde una edad más temprana. No obstante, este puede ser confundido con el trastorno disocial de la personalidad, que sin embargo, según ciertos autores, este mismo trastorno puede incurrir también en la sociopatía. Estas personas llegan a incurrir en delitos o en actos inmorales que pueden llegar a la gravedad debido a que tienden a ser muy impulsivos. Esto no quiere decir que todas las personas que crucen con este trastorno o con este tipo de personalidad lleguen a ser delincuentes, pero sí existe una gran comorbilidad entre la criminalidad y la sociopatía. Para detectar a una persona con sociopatía se tiene que ver su conducta, con qué frecuencia la hace y en qué grado la hace, además de ver qué tanto y por cuánto tiempo se empieza a aislar esta persona. Entre los factores para desarrollar ese tipo de trastorno o de personalidad se encuentran los factores genéticos, los factores biológicos, los factores que tienen que ver con su familia, con las relaciones que ha llevado durante su crecimiento y el ambiente donde creció, además del abuso de sustancias como los narcóticos o ciertas estructuras fisiológicas. Aunque de las cosas más importantes se encuentran los factores ambientales, donde un niño o un adolescente que crezca en un ambiente familiar sumamente hostil o negativo, donde existan faltas y deficiencias educacionales, así como el abuso o el maltrato infantil, ya sea físico o psicológico, puede incurrir en ese tipo de desarrollo de esta personalidad. Un ejemplo claro, como lo dije en un principio, puede ser el Joker, donde nuestro protagonista a través de la película va descubriendo la infinidad de traumas y maltrato que sufrió durante su infancia. Es por eso que es importante también poder educar a nuestros niños de una mejor manera y en un ambiente más sano. Si te interesa saber más sobre esto, te dejo el video en la descripción o aquí arribita para que vayas a ver sobre qué se considera un abuso infantil. El tipo de educación negligente, además de los traumas que se llevaron en la niñez, hace que adquieran unas habilidades socializadoras que terminan en este tipo de trastorno o en este tipo de personalidad. Un sujeto sociópata relacionado con la criminalidad suele ser sumamente impulsivo y por lo tanto no planificar los actos delictivos que va a cometer, por lo tanto no piensa ni en los riesgos ni en las consecuencias que pueden llegar a existir tras esa planificación, a diferencia de un psicópata. Estas personas tampoco pueden mantener un trabajo a largo plazo y tampoco pueden desarrollar una relación como tal, aunque pueden desarrollar cierto apego hacia personas o hacia una persona en específico que comparte sus ideas. Por lo tanto, pueden llegar a tener una vida familiar dentro de lo que se considere normal. Ahora, ¿qué otras características permiten identificar a una persona cuando es sociópata?
Dentro de las características de un sociópata se encuentra que actúa de manera cruel. Un sociópata puede comportarse de manera muy dura y o despiadada hacia otras personas y después hacer como si no hubiera hecho nada. No tiene remordimientos, a pesar de haber llevado a cabo determinadas acciones que afectan de manera indirecta o directa a una o más personas. En su mente no aparece el sentimiento de culpa o el remordimiento por haberlo hecho. La falta de empatía. Carece totalmente de empatía, ya que es imposible que pueda ponerse en el lugar de otras personas, de sentir su dolor o compartir su alegría. El egocentrismo. Se centra única y exclusivamente en sí mismo, y lo único que le interesa de las demás personas es lo que puede obtener de ellas para su beneficio. Manipulación. Aunque no puede comprenderlo ni sentirlo, conocen perfectamente cuáles son los puntos débiles de otras personas, sobre todo de las más inseguras. Por lo tanto, aprovechan cada vez que pueden para manipularlas, explotarlas y obtener de ellas todos los beneficios posibles, sin importar el daño físico y o psicológico que puedan causarles. Carecen de miedo y o ansiedad. Este tipo de personas realmente no llega a experimentar algún tipo de miedo y o ansiedad ante una situación incluso de extremo peligro en donde su vida se encuentre en juego. Inteligencia. Son personas que poseen un alto grado de inteligencia y su agilidad mental es increíble la mayoría de las veces. No tienen relaciones interpersonales estables debido a las características. No logran conectarse con estas personas y por lo tanto las relaciones que tienen suelen ser bastante superficiales y basadas únicamente en el interés propio. Como tal, estas características también se pueden presentar dentro de la psicopatía. Por lo tanto, es importante empezar a tratar de diferenciar y a ver que no siempre es tan exacto que todas estas características se presenten en este tipo de personalidades o trastornos. Los personajes de la cultura pop que podemos encontrar con este tipo de trastorno o personalidad se encuentra, como ya lo dije en un principio, el Joker, el eterno enemigo de Batman. También se encuentra G-Day de la serie Heather, Hannibal de la película Almas Inocentes y de Hannibal, además de Alex Delage, que protagoniza la película de la Naranja Mecánica. Si te gustaría que hiciera un análisis sobre estas películas, déjamelo en la caja de comentarios. Como tal, no se ha llegado a un acuerdo entre si existe una diferencia entre un sociópata o psicópata o si realmente van por la misma línea. Dentro de los manuales se encuentra en el trastorno antisocial, que se puede detectar desde la niñez y la adolescencia a través de la violación de derechos y seguridades básicos de cada persona. Ahora, muchas de las personas utilizan el término de psicopatía para referirse a aquellas personas que causan problemas ya sea hacia sí mismos o hacia otros de forma más calculada y fríamente organizada, pero que tratan de agradar a los individuos y de integrarse a la sociedad. En cambio, el término de sociopatía lo manejan para personas que suelen marginarse y aislarse de forma voluntaria de personas que temen o rechazan, y si suelen hacer daño suele ser de manera sutil y realmente improvisada. Otra de las diferencias que se encuentran o que podrían ser es que el psicópata normalmente se desarrolla por una predisposición genética, en cambio el sociópata tiene muchísimo más que ver con las relaciones o el ambiente en el que creció y se desarrolló. Debido a las estructuras del control de los impulsos y las emociones, los psicópatas se diferencian de los sociópatas porque suelen ser más meticulosos y calculadores y suelen tener menos probabilidad de llegar a tener culpa. Ahora, es difícil poder detectar este tipo de personalidad o trastorno, como quieran verlo, debido a que realmente existen muchos otros trastornos con los cuales pueden ser confundidos e incluso ciertos comportamientos que no sabemos si pueden llegar nada más a ser como un acto esporádico o algún berrinche que realizó algún niño o algún adolescente. Y lamentablemente cuando ya se llega a detectar es demasiado tarde porque ya se cometieron delitos graves y pues ya es como más difícil dar ese retroceso. Todo estar realizando la investigación realmente fue complicado como poder encontrar un punto de partida exacto donde les pudiera decir si la psicopatía y la sociopatía como tal son dos cosas diferentes o son dos cosas que van de la mano y que son iguales. Como les dije, no existe como tal un acuerdo dentro de los psicólogos y de otros profesionales de la salud mental y del área de la salud y de la criminología que afirmen como tal una ciencia verdadera, 100% comprobable, que son diferentes o que son iguales.
Por lo tanto, podemos empezar a diferir por las características que les dije de cada uno, además de las diferencias que ya había hablado también, dentro del video. Pero creo que ya quedaría como a consideración de cada uno de ustedes quién considera que puede llegar a ser psicópata, quién puede llegar a ser sociópata. Dentro de la literatura, no les recomiendo estar viendo entre sus vecinos y amigos, no, porque no los conocemos, no sabemos nada de sus vidas, y no porque presenta una de las características precisamente tendrá que ser así, la verdad. Pero bueno, espero que el video les haya gustado mucho, que les haya interesado. La verdad es que un tema que a mí me gustó mucho y que desde hace mucho tiempo quería hablar, porque yo también tenía como esa curiosidad sobre si existía como tal una diferencia y cuál era esa diferencia. Y bueno, nada más, gracias por seguir viendo el canal, gracias por seguir viendo los videos. Les pido por favor que lo sigan compartiendo con sus conocidos y con sus amigos para que esta comunidad empiece a crecer y podamos llegar a muchísimas más personas. Si tienen alguna otra idea sobre los videos o les gustaría que analizara alguna de las películas de los personajes que mencioné, por favor déjenmelo en la cajita de los comentarios. Les mando un beso y un abrazo con sana distancia y hasta luego.